Buenos días. Buenos días, sean ustedes bienvenidos una vez más al programa Usted y el Derecho. Usted y el Derecho hemos tenido la oportunidad aquí de platicar nosotros, un programa donde las leyes, decimos, salen de los libros para convertirse en una plática amena. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de un tema que pocas veces asociamos con la ley. Proyecto Mariposa, la iniciativa zacatecana que busca cambiar la vida de quien viven con lupus en todo México. Déjeme decirle a usted que es una enfermedad, el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, invisible, pero también vamos a hablar del derecho, porque quienes viven con el lupus enfrentan algo tan duro como la misma enfermedad: la falta de diagnóstico oportuno, el acceso limitado a los medicamentos, incluso la discriminación laboral y la ausencia de una ley nacional que los proteja. Por esto, quédese con nosotros para tratar este tema que es muy interesante, porque hay algo de esperanza en ello. Y una esperanza, déjeme decirle, que viene de Zacatecas, es más, que va de Zacatecas. Y se llama Proyecto Mariposa, una iniciativa ciudadana que ya llegó a la Cámara de Diputados para exigir una ley general de lupus en México. Nos acompaña este día, desde luego le doy la bienvenida a la doctora Silvia Licea Rodríguez Ornelas, que es la promotora y la presidenta de este proyecto. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias por el espacio y por el tiempo de poder atendernos. A ver, cuéntenos, porque seguro nuestro radioescuchas y la gente que nos ve por las diversas plataformas que tiene la universidad, cuéntenos, por favor, de qué se trata, qué es esto, qué es el lupus, por qué se llama la enfermedad de las mil caras. Bueno, hablar de lupus es hablar de una enfermedad, como bien decía, crónica, multisistémica, que afecta a cualquier órgano del cuerpo. El problema del lupus es que puede ser todo y a la vez nada. Es por eso que le llamamos la enfermedad de las mil máscaras. Tiene repercusiones en todo el cuerpo: cabeza, ojos, piel, corazón, riñón, aparato circulatorio, todo completamente. El problema del lupus es que tiene una etiología, es decir, su causa no se sabe aún, no tiene ningún componente genético, no tiene nada que podamos decir que fue predisposición o una exposición, nada. Es decir, el lupus es una enfermedad autoinmune que se trata donde el cuerpo se ataca a sí mismo, pierde esos receptores y lo que hace es comenzar a autoatacarse. El lupus es importante hablar de él porque quiero decirle que la incidencia es de 9 a 1, sobre todo en mujeres. Por cada 9 mujeres hay una persona con lupus, hombre. Y el lupus generalmente se presenta entre los 15 y 45 años, es decir, en las edades productivas y reproductivas de la mujer. Hablar de lupus en Zacatecas es hablar de un tema bastante complicado, porque Zacatecas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en mortalidad, solamente superado por el estado de Baja California y el estado de Chihuahua. Es por eso que en Zacatecas necesitamos hablar de lupus, porque tenemos pacientes subdiagnosticados con muchos problemas de atención que ni siquiera sabemos dónde están. Oiga, pero ¿por qué se tarda tanto en diagnosticar esto de lupus? Justamente es tardado, ya se encuentra documentado que el diagnóstico de lupus se puede dar entre los 4 y los 6 años. Y es muy difícil diagnosticarlo porque al ser una enfermedad que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, esta puede ser pasada por cualquier cosa, por una gripa, por una infección estomacal, por una enfermedad neurológica, por muchas cosas. Por eso es que ya una vez integrados los síntomas, el paciente pasa por un peregrinaje médico hasta poder llegar a su destino final, que sería el diagnóstico de lupus. Oiga, pero a ver, en su experiencia de este proyecto Mariposa, que se me hace fascinante, no sé, me imagino, ¿y por qué Mariposa?
Bueno, eso es algo muy... ¿Por qué proyecto mariposa? ¿Por qué un mariposa y no otra cosa? Claro, uno de los síntomas más característicos de esta enfermedad es un eritema malar, es decir, una mancha roja que se proporciona, que se desarrolla a lo largo de los malares y simula a una mariposa. Es por eso que uno de los datos cardinales para el diagnóstico no solamente es el único, pero es este eritema en alas de mariposa. Es por eso que nosotros lo adoptamos como proyecto mariposa. ¿Cuáles son las dificultades más, o las tres grandes dificultades, o todas las dificultades que tienen las personas, que enfrentan pues las personas con lupus? Que pues, deben de enfrentarse a problemas, desde luego que para una gente pudieran ser ordinarios, y para la gente que tiene lupus, pues debería ser una gran dificultad. Creo que las tres principales negligencias que tenemos en este momento, en primera, pues es el alto estigma que se tiene de la enfermedad. Definitivamente, al no conocer la enfermedad, la gente hace muchos juicios alrededor de ella. Que si es un cáncer, que si es algo contagioso, que si es algo que podemos, que se puede ir dando de manera exponencial. Creo que el estigma es la principal causa de esto. El segundo, creo, que es el abandono de los pacientes. El abandono por parte de la comunidad médica, por parte de la comunidad laboral, por parte de la comunidad social. Porque los pacientes con lupus, una de las características es que se mantienen en una fatiga constante. Es una fatiga crónica que muchas veces puede llegar a malinterpretarse como una persona floja, no productiva, una persona que está constantemente en incapacidades, ¿no? Entonces, la parte laboral sería la tercera de estas dificultades: el estigma, el abandono de los pacientes y la parte laboral. Pues aquí en este programa mucha gente nos escucha, nos ve, y de seguro habrá preguntas importantes. Yo quisiera preguntarle, porque creo que a veces uno se convierte en la voz de los que están de aquel lado y que quisieran estar de este lado para preguntar cosas. Seguro que los oyentes han de preguntar: ¿y cuáles son los síntomas para saber si alguien tiene lupus o no? Para estar uno alerta, pues, de saber que yo tengo lupus, porque, pues, como usted dice, que es en cualquier parte del cuerpo se puede dar algún síntoma que es raro o extraordinario, o que nunca lo haya sentido uno. Platíquenos, ¿cuáles son los síntomas más ordinarios, o cómo se da cuenta uno que tiene lupus? Claro, el Colegio Mexicano de Reumatología tiene 10 datos específicos para diagnosticar a lupus, 10 criterios. El primero, como le comentaba, las alas de mariposa, el eritema malar, la astenia, que es un cansancio crónico, la elevación de elementos por laboratorio, anticuerpos antinucleares, datos muy cuantitativos que nos pueden dar los laboratorios, además de caída de cabello, puede haber pérdida de peso, puede haber erupciones en la piel. Hay personas que debutan ante un lupus con enfermedades muy particulares, como es la globulonefritis en el paciente lúpico. Esto es que el riñón es atacado directamente por el lupus. Tenemos 10 puntos esenciales dentro de la clasificación de reumatología. Sin embargo, quiero decirle algo muy importante. En México no tenemos una guía de práctica médica que aborde al lupus. Es decir, para los médicos de primer contacto, estos médicos que van a los servicios sociales, que atienden en un primer nivel, no existe una guía donde, como dice usted, tenga especificado cuáles son los datos a buscar o cuáles son los signos y síntomas más importantes del lupus. Entonces, es por eso que la mayoría de los pacientes con lupus se encuentran actualmente subdiagnosticados, porque no podemos llegar a un buen diagnóstico si no tenemos un buen ojo clínico. Y esto se va a dar
justamente por estas guías de práctica médica. Es por eso que también incluso la Secretaría de Educación tiene una deuda pendiente con nosotros muy grande al no formar este tipo de instrumentos que nos puedan ayudar a los médicos de primer contacto a determinarlo. Además, que debo decirle que los médicos especialistas en tratar al lupus son los médicos reumatólogos. En México, al día de hoy, son 1,100 reumatólogos en todo el país. ¿Para todos los millones que somos? Para todo el país. ¡Qué barbaridad! Y un caso más alarmante aún es que en Zacatecas solamente tenemos 9. ¿9 reumatólogos? De esos 9 reumatólogos... ¡Qué barbaridad! De esos 9 reumatólogos, solamente 7 están certificados. Y no me diga todo eso porque realmente eso es preocupante. Pues, 7 reumatólogos somos casi ya más de 1.700.000 habitantes en Zacatecas, o 600 o 650, pues qué barbaridad, está complicado, ¿no? Y también debo decir que de estos 7 reumatólogos, solamente 1 es pediatra. Es decir, que todos los niños con enfermedades reumatológicas solamente tienen una opción de médico a cual. Déjeme decirle a usted que nos escucha allá, pero a mí me parece, entonces, si usted no sabe, si usted está en la área de ciencias de la salud, en medicina humana, y quiere irse a una especialidad, pues ya sabe cuál debe de ir. Hay bastantes prospectos en el país, o cuando no lo sé, pero debe haber muchos prospectos para estudiar a las distintas especialidades, pero usted ya sabe lo que nos falta en Zacatecas. Pero no en Zacatecas, en México, los reumatólogos, 7 reumatólogos en Zacatecas especializados para detectar esto de lupus, está complicado. Y más que, además, como nos lo está diciendo la doctora, y bien lo dice, se tarda el diagnóstico de 2 a 5 años para saber si usted tiene lupus de acuerdo a todas las características que tiene, pues está aún más complicado. Lo que me quiere decir entonces, doctora, es que hay mucha gente que tiene lupus y seguro no lo sabe. Así es. Más complicado todavía. Por eso invitamos a la doctora, porque esto me parece que es algo muy importante. Yo creo que no hay tesoro más grande en esta vida que es el tener una buena salud. Por eso hoy quisimos, pero además tiene que ver con la ley, tiene que ver con el derecho. Déjeme preguntarle, entonces viola pues algún derecho el hecho de que no tengan esta facilidad de diagnóstico, esta facilidad de acceso a los medicamentos, esta facilidad de saber que el derecho ese, quizás del derecho a saber que estamos enfermos de algo ha de andar mal. Yo creo que sin duda se violenta el derecho a la salud. Yo creo que el derecho a la salud es uno de los más preciados, y si no recibimos el diagnóstico a tiempo y si no tenemos esa facilidad, déjeme decirle, oiga, ¿y en las escuelas de medicina no se estudia eso o qué? Claro, ahí está otro punto importante. En las escuelas de medicina se lleva un semestre para la materia de reumatología. El lupus solamente abarca 2 horas del programa. Y como no tenemos una guía de práctica médica, esas 2 horas bastan para que el médico general sea capaz o incapaz de detectar un lupus a tiempo. Como verá usted, está complicada la cosa, muy complicada la cosa. Oiga, y tenemos una ley ahorita que proteja el lupus, que nos diga algo, algo que bueno, ¿cómo se puede justificar a alguien que de manera recurrente, por ejemplo, no va a trabajar y llega y le dice, pues es que amanezco muy cansado, tengo problemas porque tengo lupus, y a lo mejor el patrón le dice, ¿y eso qué es? Y eso, pues debe haber algo que te proteja, que te diga, que existe en la actualidad una ley que proteja este tipo de... No, al momento no existe ninguna ley que proteja a los pacientes con lupus. Quiero decirle que hablamos de lupus porque es la enfermedad prototipo inmunológica. Sin embargo, existen más de 96 enfermedades inmunes. Es decir, que el lupus todavía es como que un puntito mediano que podemos detectar.
pero hay otras enfermedades que todavía se pasan de largo. Todas las enfermedades autoinmunes es muy complicado decirlo, pero en la Ley General de Salud no se contempla un capítulo especial para las enfermedades inmunológicas. No tenemos una ley que nos cubra, que nos proteja, que nos ayude, y justamente este es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo con día a día, ¿no? Nosotros, además de ser una asociación civil donde nos hemos reunido y donde nos hemos acompañado tejiendo redes entre iguales, también es de suma importancia decir que nosotros ya tenemos un acercamiento en la Cámara Federal, la Cámara de Diputados Federal, gracias al apoyo de la licenciada Julia Holguín, que hemos tenido a bien la oportunidad de congregarnos con el diputado presidente de la Comisión de Salud, el doctor Centeno, para comenzar a hacer esta nueva iniciativa, que trata de proteger a las enfermedades inmunes, teniendo obviamente a lupus como bandera, pero sin descuidar a las demás. A ver, platíquenos, porque esto es muy interesante. Crear la ley significa todo un procedimiento, no es cualquier cosa, es un procedimiento, hay que llevarlo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y luego ya entre todos se ponen de acuerdo y hacen una ley. O sea, una sola Cámara no hace leyes, es el Congreso en su conjunto, y que no es cualquier cosa. Entonces es un procedimiento. Cuéntenos, ¿qué piden ustedes exactamente en esta iniciativa? Que tenga un reconocimiento oficial, que esté en la ley, que piden medicamentos, licencias laborales, platíquenos qué es lo que piden ustedes en esta ley. El punto número 1 es visibilización. Queremos ser visibles porque en esta sociedad donde todo se diluye, queremos ser visibles. Esa es la primera cosa. La segunda, queremos tener diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, que la Secretaría de Salud nos cubra en su totalidad con los medicamentos. Esto es algo muy importante porque desafortunadamente para empezar, no sabemos cuántos somos. No sabemos cuántas personas con lupus hay ni en el estado, ni en el país. No tenemos un censo. Entonces, saber cuántos somos es muy importante para saber de qué manera nos pueden apoyar. Nosotros creemos que así seamos 2 o 3 personas con lupus, todos tenemos derecho al presupuesto. Y tenemos derecho al presupuesto porque somos contribuyentes. Y como contribuyentes, el Estado, el gobierno, nos tiene que cubrir. Pedimos entonces eso, pedimos visibilización, un censo que nos ayude a contarnos cuántos somos y dónde estamos, una ley que nos proteja con tratamientos oportunos, diagnósticos precoces y además la no discriminación de nosotros como personas autoinmunes. Fíjese que está complicado hablar de los medicamentos o de la escasez o de la falta de medicamentos en los y hay que decirlo, uno no quiere decirlo, pero uno tiene que decirlo. Es muy ordinario de que falten los medicamentos en las instituciones de salud pública, lo mismo en el seguro, en el ISSSTE, incluso ya en las privadas hay medicamentos que se escasean, y además uno no se escasean tanto por la cuestión de que no haya, sino que tampoco hay el dinero, son medicamentos caros, supongo. Así es. La primera línea de acción de los medicamentos más novedosos para el lupus son los medicamentos biológicos. Los biológicos son una recombinación modificada en los laboratorios justamente para ayudar al sistema inmune a que que deje de atacarse. Estos medicamentos, le puedo hablar que son carísimos por vial, por cada ampolleta, rebasan casi los 116,000 pesos.
Entonces... Qué bárbaro, cada ampolleta cuesta eso. Cada ampolleta. ¿Y se requiere 1, 2 o...? Por lo menos 2 para atacar el inicio, ¿no? Pero hay pacientes que estos biológicos los están requiriendo hasta 3 veces al año. Y decir cada vez 3 veces al año es decir 2 dosis, porque se debe de poner la primera dosis y la segunda a los 15 días. Es decir, estamos hablando de 6 viales por año, más de 700,000 pesos por año. Y imagínese usted que nos escucha y que nos ve, eso es la gente que puede tener seguridad social, y pensando en que ahí están los medicamentos, porque supongo que habrá ido gente y como va uno para la cuestión de otras enfermedades, que llega uno y no se las dan porque no quieran, sino porque no hay. Incluso a veces le falta uno un día para que le den y no se lo dan hasta que, y ya va uno al siguiente día y ya no hay porque se acabaron. Así están las cosas y eso hay que decirlo. Entonces quiere decir, esto está complicado. Yo creo que sin duda va a cambiar mucho la vida cotidiana de un paciente que ya sepa que tenga lupus, pero además que tenga la certeza de que hay medicamentos para poder estar ella de una manera más tranquila. ¿Qué puede hacer una persona que con lupus que siente que el sistema de salud es ignorado? ¿A dónde se va a quejar o qué hace o qué hacen? ¿Qué está pasando ahí? Actualmente lo que hace pues es simplemente guardar silencio, porque no hay una institución que nos proteja, que nos apoye. Es por eso la importancia de las asociaciones civiles, que como asociación brindemos esta parte de respaldo, de red de contención, de red de apoyo, y entre todos podemos ayudar a que justamente esta carga sea más ligera, y también podemos ingerir en las instituciones necesarias, es decir, derechos humanos, fiscalía, a donde tengamos que ir como sociedad civil, lo vamos a hacer. Platíquenos de, sé que he estado escuchando, usted lo ha visto en las redes y lo ha visto en otro lugar, estamos hablando del proyecto Mariposa. Platíquenos cómo nace, quiénes lo integran, cómo puede sumarse la gente con usted a este proyecto Mariposa, que bueno, sin duda ya hay que ir, si usted escucha esto o conoce a alguien, pues hay que escuchar y hay que ver qué es el proyecto Mariposa. Platíquenos cómo nace, quiénes lo integran. Bueno, Proyecto Mariposa es un proyecto que inició como un proyecto de tesis doctoral dentro del doctorado en estudios contemporáneos, política, territorio y sociedad. Nace como un proyecto de tesis, y al ver las dificultades con las que viven día a día los pacientes con lupus, decidimos hacerle un proyecto de vida, llevarlo a la sociedad, sacarlo de la academia y con toda la pertinencia y conciencia social poder ponerlo en marcha hacia afuera. Proyecto Mariposa nació con 3 integrantes que conocidos, que sabíamos que compartían el diagnóstico. Y esto ha sido algo muy bonito porque la manera en la que hemos captado pacientes ha sido en una bola de nieve. Poco a poco, de oída en oída, de mano en mano. Así nos hemos ido conformando. Actualmente somos 54 personas, 49 mujeres y 5 hombres, que hemos estado trabajando en conjunto justamente para hacernos visibles. Quiero decir también que ya hemos tenido acercamientos muy importantes como Proyecto Mariposa, este acercamiento en la Cámara Federal de Diputados ha sido algo extraordinario, poder reunirnos con el diputado presidente de la Comisión de Salud, pero también en el Estado nos hemos ya reunido con la diputada Renata Ávila, quien nos ha tenido a bien apoyarnos para desarrollar una iniciativa de punto de acuerdo para que este día 10 de mayo, que es el Día Internacional del Lupus, todas las instituciones puedan pintarse de morado, puedan hacer visible esta enfermedad tan invisible, tan soslayada y tan alejada de la sociedad.
Lo que quiere decir entonces que si usted el día 10 ve a las instituciones públicas vestidas de morado, pues ya sabe que es porque es el Día Internacional del Lupus. Así es. Además, quiero aprovechar el espacio para invitarlos. El día 10 de mayo vamos a tener una caminata codo a codo con los pacientes con lupus de esta sociedad, de esta asociación, familiares, amigos, y si usted quiere venir y apoyarnos, con mucho gusto estaremos encantados de recibirlos. Va a ser sobre las calles del centro histórico, y invitarlos a nuestro primer Lupus Fest. Este Lupus Fest es una feria de la salud lúpica que hemos estado trabajando en coordinación con el área de Ciencias de la Salud. Agradezco enormemente el apoyo del doctor Alfredo Salazar, que nos ha apoyado, nos ha abierto las puertas, y en el Arado, el día 12 de mayo, en punto de las 11 de la mañana, vamos a comenzar con este Lupus Fest. Vamos a tener stands dedicados justamente a la divulgación de lupus. Cada escuela nos va a apoyar desde su saber, desde su oportunidad. Decir que si nutrición apoya, puede apoyarnos con una dieta para los pacientes con lupus. Rehabilitación de la misma manera, medicina humana, algo parecido. Nosotros como asociación vamos a llevar stands para poder captar más pacientes. Es decir, que si usted que nos está viendo tiene lupus, conoce a alguien con lupus, este es el momento en el que se puede acercar a esta asociación y ser parte de ella. Más que una asociación, somos un grupo unido, somos una red y hemos conformado una familia que quiero decirle algo muy importante. Hemos hecho donaciones de medicamentos entre iguales. Así como le comentaba lo caro que es un medicamento, ya hemos hecho donación de 5 viales de belimumab a una paciente de Jalpa, que está tan lejos, tan difícil el acceso, y gracias también a la coordinación de médicos que se encuentran al pendiente de este proyecto Mariposa, hemos podido llegar e impactar a este tipo de pacientes. Queremos hacerlo grande porque el lupus es un problema de salud muy importante, donde Zacatecas es pionero en hacer una lucha por ellos. Fíjese que usted que nos escucha, de verdad, cuando estoy escuchando a la doctora con mucha atención, quiere decir, dijo, va a estar ahí todo el área de ciencias de la salud. Bueno, le agradecemos, desde luego, ya lo dijo, al maestro Alfredo Salazar de Santiago, que es el coordinador del área de ciencias de la salud, pero bueno, coordina todas las el área de ciencias químicas, nutrición, medicina humana, todo lo que tiene que ver. Y entonces, no, quien tiene lupus es alérgico a alguna comida, o por qué dice que hay que dar o hay que tener, bueno, los de nutrición, eso siempre nos llevan por una nueva forma de que nos veamos bien, nos sintamos bien, pero ¿tienen algún problema con alguna comida? Claro, al inicio comenzábamos diciendo que esto es una enfermedad multisistémica y que ataca cualquier órgano. Entonces, es por eso que tenemos que echar mano de toda el área de ciencias de la salud. Rehabilitación, porque hay pacientes que no se mueven. Rehabilitación, porque hay pacientes que no caminan. Nutrición, porque quiero decirle que una de las cosas que altera o provoca brotes de lupus es la alfalfa. Todos los brotes de alfalfa. Quiere decir, hay que poner mucha atención, porque eso que está diciendo, si alguien no sabe que tiene lupus y ya ve que hay licuados donde le ponen todas las verduras y le echan alfalfa, ¿y qué pasa con eso? Pues puede provocar un brote severo de lupus. Por ejemplo, esto de las verduras verdes, los pacientes que están anticoagulados, las verduras verdes son ricas son potenciadores de los anticoagulantes y pueden incluso generar algún tipo de hemorragia en los pacientes. Por eso es tan importante la interdisciplinariedad.
Por eso yo creo que va a ser todo un éxito la feria de lupus. ¿Dónde va a ser? ¿En el Arado? En el Arado, el 12 de mayo en punto de las 11 de la mañana, ahí los esperamos. Acompáñenos, acérquense. También es importante que aunque usted no tenga lupus, sepa cómo viven día a día los pacientes con lupus. Pueden tener un familiar, e incluso pueden estar subdiagnosticados. Como verán ustedes, este es un tema muy interesante. Desde luego a mí no quisimos dejar de pasar, porque tiene que ver con la ley, tiene que ver con usted, conmigo, con un amigo, un pariente, un familiar, e incluso con usted mismo. Yo creo que hemos ido tocando algunas cosas importantes. En México una persona con lupus, ya lo dijimos, tarda en diagnosticarse entre 2 a 5 años. Decía la doctora, y lo decía bien, el lupus afecta al 90% de las mujeres, generalmente entre los 14 y 15 años. Por eso es importante. Cerremos entonces, doctora. ¿Qué le diría usted a una mamá o un papá que acaba de escuchar este programa y que tiene un hijo o una hija con lupus? Yo les diría que el lupus no es el final, que el lupus es una oportunidad para resignificar la vida y estar más unidos que nunca. Los invitaría a formar parte de nuestra asociación, a crear redes y a que entre todos podemos sentirnos acompañados. Quiero, por último, finalizar y decir que la importancia de la medicina actual no es tratar las complicaciones ni llegar al punto en el que el paciente ya no tenga solución. Nosotros como médicos debemos de prevenir. Y si antes los médicos luchábamos porque el paciente no se muriera, ahora creo que es importante luchar porque el paciente tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, doctora. Yo quiero que darnos con una idea clara. La idea clara es que el lupus no es solo un problema médico, es un problema de justicia. Y así que desde Zacatecas despegó para el centro, para el país, para la capital, el proyecto Mariposa. Y creo que en cada estado hay personas que merecen diagnósticos, tratamientos oportunos y respeto a su vida digna. Gracias, doctora Rodríguez Ornelas, por su valentía, por su lucha. Y si quiere saber ustedes del proyecto Mariposa, búsquenlas en sus redes. Si usted que nos escucha tiene lupus o sospecha tenerlo, ya sabe que no está sola ni solo. Este proyecto puede ser un gran aliado. Muchas gracias, querida doctora. Gracias a ustedes por el espacio y síganos en Facebook, TikTok, Instagram, Proyecto Mariposa. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Nos veremos en la próxima emisión. Que pase usted. Buenas tardes. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.